Bueno, muy buenos días a todas y a todos a las primeras jornadas de farmacovigilancia de Hospital Clínic. Damos la bienvenida al doctor Antoni Castells y yo mismo, me llamo Joaquín Sáez. El doctor Joan Bartra está en el backstage y os mando un saludo enorme a todas y a todos. Estas jornadas que iniciamos hoy son una iniciativa que hemos abierto para poder compartir experiencias en farmacovigilancia, que es algo que yo creo que deberíamos hacer más frecuentemente y de hecho nuestra idea es en el futuro hacer más jornadas, por eso lo hemos llamado la primera jornada y también que sea un espacio para compartir las experiencias que hemos atravesado y que hemos compartido a nivel multidisciplinar en la vacunación COVID, durante la campaña de vacunación. Sin más dilación, dejo espacio al doctor Antoni Castells. Muchas gracias, Joaquín. En primer lugar, permitidme que una disculpa del retraso en llegar a esta inauguración de esta jornada, motivada por una situación que conocemos muy bien de estos 2 años y que nos ha marcado nuestra vida, que es el COVID. En el hospital aún estamos en una situación de alerta o prealerta, de intentar saber hacia dónde vamos, y el gabinete de crisis aún se reúne como mínimo un par de veces a la semana, el viernes un poco para planificar todo el fin de semana, y ese ha sido el motivo del retraso. Por tanto, disculpas de verdad. En segundo lugar, dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en la sala. Creo que también se emite por streaming. Exacto. Sobre todo la gente que viene de fuera. Es para nosotros un placer poder hoy hospedar esta reunión, teneros todos aquí, porque, como decía el doctor Sáez, es vocación nuestra del hospital compartir conocimiento. Creo que todos los hospitales terciarios, académicos o universitarios tenemos esta obligación de compartir el conocimiento, pero además lo decimos con una voluntad muy recíproca. No tan solo es aportar un conocimiento, como hoy se verá a lo largo de estas charlas, sino también recibir vuestro feedback. La experiencia de cada uno de vosotros, yo creo que realmente es lo que enriquece y lo que hace que sea un placer y un honor realizar este tipo de jornadas. Por tanto, bienvenido y muchas gracias por venir, por confiar en nosotros los que venís de fuera, y animaros realmente a compartir este conocimiento, porque es lo que realmente nos va a enriquecer. Y por último, y creo, y intento aprovechar siempre cuando me invitan a la inauguración de una jornada, de un curso, de un simposio, es agradecer. Siempre lo he dicho, muchos lo habréis oído en otras ocasiones, que creo que desde las direcciones de los hospitales, de las instituciones, agradecemos poco a la gente el esfuerzo, porque uno puede considerar que esto forma parte de nuestro trabajo, que es por lo que nos pagan, pero realmente organizar cosas, potenciar grupos multidisciplinares, reunir gente de diferentes especialidades, algunas que incluso tradicionalmente pueden estar opuestas, no digo peleadas, pero algo hay de ello, pues requiere un esfuerzo, ¿no? Y por tanto, venir a estas jornadas creo que es una oportunidad única que no tenemos cada día, de poder agradecer a la gente de este grupo. Este comité técnico de farmacovigilancia que constituimos hace ya un par o 3 de años, justo antes de la COVID, y que tanto nos ha ayudado en este periodo, y creo que la primera mesa va a centrarse un poco también con los efectos de la vacunación y otros aspectos. Este grupo ha sido, yo creo, de los que he podido ver a lo largo del tiempo que llevo la dirección médica, que llevo ya un poco más de 6 años, pues posiblemente el más revelador, déjamelo decir así. Fue un grupo de gente que me vino a ver hace unos años pidiendo constituirse como grupo, porque creían que había una necesidad en el hospital de hacer de la farmacovigilancia un aspecto a tener muy en cuenta en la toma de decisiones. Y constituimos este grupo que todos los miembros, o gran parte de los miembros, hoy van a hablar, y creo que han hecho mucho más que lo que comentaba Joaquín, de crear este grupo multidisciplinar, sino que han creado
una cultura de la farmacovigilancia dentro del hospital. Y esto es una cosa, yo creo que bastante inaudita. Yo creo que en estos momentos muchos médicos del hospital saben lo que es una RAM, saben lo que es la farmacovigilancia, cosa que hace 3 años, si lo hubiéramos preguntado, creo que la mayoría no hubieran sabido, ¿no? No tan solo esto, sino que han hecho un empeño, o se han empeñado en llevarlo hasta las últimas consecuencias. En nuestro sistema de información podemos ahora recoger muchas de estas incidencias y, por tanto, de verdad que aquí únicamente lo subrayo para poder dar las gracias a todos los miembros del grupo, los representantes de todos los institutos, los miembros que forman parte de la permanente o el núcleo duro de este comité y, sobre todo, a Joaquín y a Joan por liderar, yo creo que no tan solo con conocimiento, sino con gran tacto, con gran habilidad, con gran diplomacia y, sobre todo, transmitiendo el entusiasmo al conjunto del grupo. Por tanto, nada más. Muchas gracias a todos, gracias a vosotros por venir y os deseo que esta jornada sea lo más provechoso para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Castells. Ahora daremos comienzo a las mesas de la jornada. Un aspecto práctico antes de que empecemos con las mesas. Al final de la jornada os enviarán un cuestionario de satisfacción y desde Aula Clinic, que son los organizadores del evento, os pedimos que por favor contestéis esta encuesta de satisfacción. Sabéis que las jornadas están acreditadas con 0,6 créditos y será necesario contestar esta encuesta de satisfacción, que será muy breve, para conseguir el certificado de acreditación para las personas los compañeros y compañeras que estéis conectados online. Y en la medida, y los que vengáis aquí presencialmente, ya tenemos también registro de vuestra asistencia y ahora la Clinic irá gestionando el envío de los certificados probablemente a lo largo de toda la semana que viene, ¿vale? Pero los iréis recibiendo, ¿vale? Con el registro de vuestra asistencia. Sin más, muchísimas gracias y espero que sean unas jornadas muy interesantes y que podamos discutir muchos aspectos científicos sobre vacunas. Damos comienzo a la primera mesa, que la moderará la doctora Rosa María Muñoz, alergóloga, miembro del Comité Técnico de Farmacovigilancia del Hospital Clinic, y yo mismo. Y ahora la doctora Muñoz os explicará un poquito el contenido de la mesa. Bueno, buenos días a todos. De verdad que da gusto estar otra vez en un curso, en una sesión con gente, aunque todos con mascarilla, pero estáis aquí presencialmente, de modo que bueno, eso nos indica que parece que algo va volviendo a la normalidad. El programa lo tenéis todos. Esta mesa se distribuye en 3 ponencias. Ha habido un pequeño cambio en el orden. Y si te parece, sin más, Joaquín, vamos a empezar ya presentando al primer ponente, que va a presentar la charla Aprobación Fast Track de las vacunas. Y nuestro ponente es el doctor Gonzalo Calvo, jefe de servicio de farmacología clínica de aquí del Hospital Clinic. Doctor Gonzalo Calvo. Por cierto, los que estáis conectados podéis hacer preguntas en el chat y en la parte de discusión, tanto la doctora Muñoz como yo iremos leyendo las preguntas para poder hacerlas a los ponentes. Gracias. Sí, va. Bueno, buenos días a todos y realmente tengo... Joaquín, cuando me queden un par de minutos, me haces un toque o me dices ya. Perfecto. Bueno, son muchos años de trabajo para ver cómo va cuajando en jornadas como esta, donde la gente toma interés y la idea es que, como ha dicho Joaquín, esto sea reiterativo. Hay un grupo de gente muy potente y muy importante detrás de que la vigilancia y la seguridad de los medicamentos se vayan monitorizando de una manera real y efectiva y on time en el hospital. Y claro, este año pues había que hablar de las vacunas, con tantas vacunas. Y yo no voy a hablar de la farmacovigilancia de las vacunas. Eso se lo dejo a los que saben de farmacovigilancia. Voy a hablar porque una de las cosas que se ha puesto en discusión durante todos estos, el último año y medio, es si realmente ha habido un proceso de evaluación de las vacunas o si ahí ha colado todo. Y ha habido... Incluso se ha ido a sugerir un proceso de evaluación fraudulento o al menos no objetivo. Y yo creo que después cada uno se hará su opinión. Yo no seré quien emita una opinión al respecto, pero al menos contar los hechos, los facts, como son y explicar qué es cada cosa y explicar en qué medida
este modo de evaluación, que no es la primera vez que se hace, puede afectar al resultado. Y como sabéis, hay un puntero, ¿no? Bueno, como sabéis, cada medicamento tiene que desarrollar la parte de calidad, cómo se produce, cómo cumple con las especificaciones que se estiman, cómo tiene que demostrar que no tiene agentes contaminantes, etcétera, etcétera. Después todo el desarrollo preclínico, tanto in vivo como in vitro, y los ensayos clínicos. Y solo cuando ya tiene todo ese paquete de información es cuando lo manda a la agencia reguladora, en nuestro caso la Agencia Europea del Medicamento, la FDA o la que toque. Allí se evalúa, pero es un proceso con solución de continuidad. Se acaban los ensayos clínicos, se hace el dossier, se manda, se evalúa y se toma se hace una evaluación y una opinión, que en el caso de Europa es el Comité de Medicamentos de Uso Humano, el CHMP, que después confirma la Comisión Europea. Y si esa opinión es positiva, pues empieza la manufactura, la distribución en el mercado, la negociación de precios en los países, y todo va acompañado siempre de un safety monitoring. Aquí tenemos a una experta de la Agencia Española del Medicamento que después nos dirá cómo se aplica. Bueno, pero después hasta en el Parlamento se han discutido, hasta colegas de la farmacología clínica han discutido, sin llegar a decirlo, pero poniendo sobre la mesa, sobre el tapete, que esto podría no haber sido un proceso limpio. Y a mí eso me toca mucho las narices, porque yo he estado en la parte. Yo estuve en el CHMP 10 años y yo a una persona que me dijo una vez, es que vosotros sois unos corruptos, y lo dijo en público, en una cena, y le dije, mira, a mí me puedes decir que estoy equivocado. Incluso me puedes decir que estoy sistemáticamente equivocado, pero no me vuelvas a llamar corrupto, porque no te lo voy a aceptar. Desde entonces no me habla. Es decir, hay un matiz entre decir no estoy de acuerdo de la manera que se ha hecho o voy a conspirar pensando que es que lo han hecho así para meterme algo que solo les va a producir dinero. Hay un pequeño matiz que es importante. Entonces, uno puede pensar que se aprobaron a toda prisa y que eso estaba justificado por la emergencia sanitaria, porque había alta morbimortalidad, porque producía una crisis económica y social, pero es que además lo que hay que poner es que no se ha creado un procedimiento ad hoc, no se ha establecido un nuevo procedimiento para la evaluación de las vacunas COVID, que se evaluaron todos los datos. No es que hubo datos que no se evaluaron todos los datos, pero que se han introducido dos figuras, una que es el conditional approval, que lleva 15 años aplicándose y que tiene muchos precedentes, y otro que se aplica con menos frecuencia y solo para situaciones realmente de una emergencia sanitaria o de una terapia que es revolucionaria, pues como el primer CAR, etcétera, que realmente hay prisa por introducirlo. Entonces yo lo que voy a explicar es qué suponen estos procesos y por qué, desde mi punto de vista, no menoscaban la calidad y la conclusión. En Europa, para las vacunas COVID, se ha hecho el mayor esfuerzo comunitario, es decir, todos los países han participado, los comités en la EMA están basados en miembros de diferentes países, aquí todos los países se han implicado, el Comité de Medicamentos de Uso Humano, el CHMP, ha hecho participar a todos los miembros en la evaluación, incluso había equipos mixtos donde la calidad la evaluaba un país, la clínica la evaluaba otro país. Y, por supuesto, de la doctora Pilar Rayón después nos contará el PRAC, que es el Comité de Seguridad, ha estado encima, bueno, no encima, cada caso de pericarditis que aparecía con una vacuna, cada caso de trombosis que aparecía con otra vacuna, han estado reunidos permanentemente y ver qué decisión se iban tomando. Pero vamos a ver qué es el Rolling Review, ¿vale? El Rolling Review es una manera de evaluar que no cambia los datos evaluados, sino que lo que hace es no esperar a que todos los datos estén, sino
en la medida que van estando disponibles los datos, se van mandando a la EMA y la EMA los va evaluando. No sé si me explico la diferencia. Aquí creo que lo es. Esto era lo que he explicado antes. La compañía produce todos los datos de producción, de calidad, de preclínica, de clínica. Termina, aunque tenga estudios en marcha, termina lo que considera el dossier completo, lo manda a la EMA y la EMA lo evalúa y opina. Aquí, en una situación de emergencia donde se están a la vez creando por primera vez unas vacunas, donde se están desarrollando por primera vez unas técnicas de producción y un concepto de vacuna que es diferente, lo que la EMA y la FDA le pedía a las compañías es: cada segmento de desarrollo que tengas hecho, mándamelo. Y te lo voy evaluando. Y te lo voy a ir mejorando durante todo el proceso de evaluación, te voy a ir diciendo qué me falta, qué controles me tienes que añadir, qué impurezas no me acaban de convencer, etc. Por tanto, son ciclos de evaluación de trozos del dossier. Pero no está todo el dossier. No es que esto, y hay una parte que no me la tienes que mandar. No, me lo tienes que mandar todo. Lo que no tienes es que esperar a tenerlo todo para írmelo mandando. Esto es lo que se llama rolling review. ¿Qué cualidad tiene esto? Pues que así como el traditional review tiene unos calendarios muy establecidos, que tienes 120 días para hacer el primer informe, esto no, esto es mucho más flexible, porque no podemos retrasar el acceso a las vacunas si es que las vacunas funcionan en función de que la Comisión Europea haya establecido un calendario de evaluación. No, dámelo, lo voy evaluando y vamos a sacarlo para adelante. ¿Vale? De manera que al final, cuando ya tienen los ensayos clínicos, se produce una última tacada de evaluación, que es la evaluación de la parte clínica, y se hace una opinión. ¿Qué se consigue con esto? Pues solapar en buena medida el desarrollo con la evaluación. De manera que no estás yuxtaponiendo los dos periodos, sino que buena parte del periodo de evaluación lo estás sobreponiendo al de desarrollo. Eso es todo. Eso es todo. No hay tanto secreto. No hay ningún tipo de... Incluso yo te diría que es más duro, porque es que están en colaboración con la compañía y les han hecho modificar un montón de cosas en la fabricación, han pactado cómo hacer los ensayos clínicos, pero en la calidad o en la profundidad, en la calidad, bueno, uno puede estar de acuerdo con el resultado, pero en la profundidad de la evaluación no se ha modificado. Y otra cosa, la autorización condicional. La autorización condicional existe desde el 2006. El primer fármaco que se aprobó condicionalmente en Europa lo llevaba yo. O sea, con eso lo digo todo y mirad la edad que tengo. Y son aprobaciones que se dan lugar cuando hay lo que ahora todo el mundo tiene, hasta los genéricos ahora abogan porque cubren unmet medical needs, pero cuando hay un unmet medical need real, es decir, enfermedades sin tratamiento o con un tratamiento muy subóptimo o realmente una mierda de tratamiento, se puede acelerar, aquí sí, la aceptación de ese tratamiento con datos que pueden no ser los que tú te gustaría tener completos, con el compromiso de la compañía de que sí te va a proporcionar esos datos completos en un margen de tiempo necesario, pero que no parece ético ni siquiera prudente decir, no, espérate 2 años y cuando tengas estos datos lo volvemos a mirar. Pues porque la necesidad está ahí y porque, hombre, hay cierto nivel de incertidumbre que en la experimentación clínica hay que acotar, pero es bastante predecible, aunque te lleva sorpresas, ¿eh? Había un fármaco para el sarcoma de partes blandas de Lilly que se aprobó condicionalmente con un fase 2 con ventaja en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Se le dio la aprobación condicional pendiente el fase 3 y el fase 3 salió 0. Pues se retiró. De eso se trata la aprobación condicional, de poder rectificar una decisión que tomaste con un nivel de incertidumbre un poco mayor de lo razonable. Pero la aprobación condicional se le proporcionan todas las salvaguardas. Vuelvo a decir,
toda opinión reguladora tiene un margen de error mayor o menor. Yo le decía una vez a un amigo que cuando estaba en la regulación, que en el regulador lo único que tienes que aceptar es que te van a llover las leches, hagas lo que hagas. Si eres demasiado duro a la hora de aprobar un medicamento, eres una barrera para el acceso al medicamento. Si eres más flexible y dices, venga, me vale y me proporcionas esto en 2 años, te dirán que eres un vendido a la industria. Hagas lo que hagas, no le va a gustar a nadie. Pero conservando ese margen de error que es inevitable, hasta los que hacéis investigación clínica admitís la P menor de 0,05 como punto de corte, pero sigue quedando un 5% de incertidumbre, pues se asume que se toman todas las salvaguardas. El marco legal está claro. Hay una regulación europea que lo determina y que mucha gente hasta va al Parlamento y habla de ello y no sabe de qué habla. Hay controles de fabricación exactamente igual, es decir, es una evaluación completa, pero de contenido de una información clínica que es muy prometedora, pero que todavía no es todo lo completa que querrías. Y ese sí que ha sido el caso de las vacunas. A ti unas vacunas te gustaría darlas a una población de 200.000 y tener datos de mortalidad. Pero, hombre, eso significa esperar 6 años a que se pueda aprobar la vacuna. ¿Estábamos en condiciones de esperar 6 años? Pues que cada uno juzgue. Habrá quien diga que sí y habrá quien diga que no. Eso sí que es opinable. Lo que me parece que no es opinable es decir, no, es que el sistema está podrido. Pues puede que algún hueco de podredumbre tenga, pero no me parece que sea algo generalizable. ¿Y en qué se diferencia la aprobación condicional? Miren, en Europa hay 3 tipos de autorización. Imaginemos que aquí tenemos un eje de abscisas teórico donde es la cantidad de datos ideal para obtener una autorización de comercialización. Cuando dices, ya tengo todo. Y aquí el tiempo, ¿vale? En el eje. Una aprobación normal se produce que a medida que se va produciendo el desarrollo, tú llegas a estos datos, mandas el dossier a evaluación y, si tienes suerte y el dossier es bueno, te lo aprueban. Hay otro tipo de aprobación que existía antes que la aprobación condicional, que es la aprobación under exceptional circumstances, que es, pues miren, hay enfermedades ultra raras donde jamás, es que no tienes la población para hacer un estudio clínico convincente que demuestre variables duras a largo plazo. Es simplemente not feasible. Pero la necesidad está ahí y en función de cómo pinten los datos, pues, y aquí sí que es opinable. Aquí se han aprobado medicamentos para el Duchenne que yo no los habría aprobado. Pero es una materia de opinión. Y eso es debatible. Eso no hay ningún... ¿2? Pues me quedan 2. y eso no es debatible. Pero la EMA acepta decir, bueno, es una enfermedad donde si yo no acepto este nivel de datos, estoy discriminando a una población que nunca va a poder tener medicamentos porque nunca sumará un número suficiente para poder hacer un estudio decente. Y esta aprobación se da con muchas reservas, obligándoles a dar continuamente todos los datos que aparezcan, pero en la asunción de que nunca llegarán a ese 100%. ¿Vale? Y el conditional approval no es más que el normal approval, pero que la aprobación se toma aquí, antes de tener todos los datos que te gustaría tener para aprobarlo. Pero en la seguridad de que eso, en un tiempo prudencial, va a llegar. Es decir, si una aprobación condicional no se hace en la seguridad de que dejará de ser condicional en un plazo corto de tiempo, no tiene sentido. Se hace condicional en la seguridad de que dejará de ser condicional o dejará de existir cuando manden los datos definitivos, ¿vale? Entonces, como conclusiones y para despejar fantasmas, se puede estar perfectamente de acuerdo o no, o a medias, en si el proceso de aprobación o la aprobación de las vacunas frente al SARS-CoV-2 ha sido adecuado o no ha sido adecuado. Pero lo que no se puede poner en duda es que no se ha inventado un proceso para esto. Esto ya existía.
La evaluación científica ha sido estricta, lo que pasa es que ha sido en la medida que los datos estaban disponibles. Se ha hecho el mayor esfuerzo y en la Agencia Española tenemos probablemente uno de los mejores equipos de evaluación de vacunas de toda la Unión Europea y son gente, si la conocierais, son gente de cuya honestidad y cuya seriedad científica no dudaríais. Y creo que la autorización condicional ofrece garantías y puede que de todas las vacunas que se hayan aprobado, pues alguna no sobreviva dentro de 1 año y medio o 2 porque no ha presentado los datos que correspondían. Y los controles de calidad, además de lo que hace la compañía, se hacen independientemente por los organismos de control de los países. Y no debemos olvidar, es una emergencia de salud pública y una administración no puede actuar según los pasos establecidos cuando la situación no lo permite, porque si no, no sería una administración, sería un verdadero desastre. Se tiene que ir adaptando a cuál es la necesidad, ojalá en todas las situaciones. A partir de ahí, todo es opinable. Hay quien puede estar de acuerdo y yo conozco a gente muy sensata que dice, bueno, no, tanta vacuna no era necesaria, quizá tendríamos que haber seleccionado, pero de ahí a pensar que hay una trama detrás de confabulación de intereses, me parece que perdemos la cabeza. Y yo quería aclarar, no tiene nada que ver con la farmacovigilancia, pero un poco aclarar que lo que se ha hecho tiene pies y cabeza y que no tiene mucho sentido el que no nos dediquemos a discutir si esto nos parece bien o mal, sino que empezamos a tramar teorías conspiranoicas sobre quién ha hecho esto y si está detrás Elon Musk o cualquier otro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, el turno de preguntas, como pueden ver en el programa, lo vamos a realizar al final de las 3 presentaciones. Muchísimas gracias, doctor Calvo. Yo creo que la mejor manera de destruir las teorías conspiranoicas, ¿no?, es explicando simplemente los hechos. Entonces, yo creo que con la presentación que ha dado, si alguno de nosotros tenía la más mínima duda, ¿no?, del proceso, yo creo que le ha quedado claro. Y pasamos a la segunda presentación. Y si no lo espera fuera, dice. La segunda presentación es titulada Vigilancia de la seguridad de las vacunas en la AEMS y la va a dar la doctora Pilar Rayón, que es miembro de la Agencia Española y de la División de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología y miembro de la PRAC, que ahora ya sabemos también qué es la PRAC. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me quitaré la mascarilla también para hablar con más comodidad. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Joan, a Juan, a Joaquín, a Gonzalo y muchas gracias por invitarme a estas jornadas y en realidad gracias al Clinic por tener la iniciativa. Me parece pues un gusto poder volver a estar juntos, poder compartir momentos así, poder compartir experiencias tan interesantes como lo que ha comentado Gonzalo. Yo trabajo en la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos. Trabajo en el PRAC, que es el lugar donde se comparten las evaluaciones a nivel europeo sobre la seguridad de los medicamentos en general. O sea que yo me dedico pura y duramente a la farmacovigilancia desde hace ya también muchos años. ¿Qué es la farmacovigilancia? Entiendo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero en realidad es una actividad puramente dedicada a la salud pública, que tiene por objetivos identificar, cuantificar, evaluar y, por supuesto, lo más importante, prevenir los riesgos que están asociados a la utilización de los medicamentos. Nosotros nos centramos en la actividad de farmacovigilancia una vez que los medicamentos están autorizados. Nosotros en nuestra división es evidente que hay datos de seguridad que se miran antes de la autorización. También nosotros contribuimos ahí un poquito, pero nuestra actividad se centra fundamentalmente una vez que están autorizados y nuestra intención es siempre optimizar la relación entre sus beneficios y sus riesgos.
Por supuesto que la relación beneficio-riesgo, cuando un medicamento se autoriza, se entiende que en ese momento es positiva, pero según se van conociendo más cosas a lo largo de la vida del medicamento, nuestra función es que esa relación lo siga siendo. Aquí os he puesto un poquito las actividades, las etapas relacionadas con la farmacovigilancia. Primero, identificar esos riesgos, si es que no estaban identificados. Si no, pues seguirlos caracterizando, evaluarlos, tomar las decisiones pertinentes sobre ellos, restringiendo su uso o no, a veces, o simplemente con una serie de advertencias a los profesionales sanitarios y a los pacientes que los utilizan. Comunicar esas decisiones, porque si no se comunican malamente se pueden llevar a la práctica. Y luego, por último, un caballo de batalla importante y a veces pendiente es medir el impacto de esas decisiones tomadas. ¿Por qué es necesaria la farmacovigilancia? Bueno, como os decía, en la preautorización, los ensayos clínicos sobre todo van dirigidos a caracterizar la eficacia de los medicamentos. El conocimiento de la seguridad es limitado porque se incluye un número de pacientes limitado, porque es muy estricto en qué pacientes se incluyen en los ensayos clínicos, excluyendo determinadas poblaciones con ciertas comorbilidades, con medicamentos concomitantes. De todas formas, sobre la charla de Gonzalo, hilando con eso, hay otra cosa positiva, no, positivísima en las vacunas COVID, que es que en este caso sí que se han incluido un número de pacientes nunca visto. Ha habido ensayos clínicos con 60.000 pacientes, porque la situación lo permitía. Claro, hay enfermedades raras para las que ni para ningún otro medicamento se han incluido en los ensayos clínicos tantas personas. Eso ha permitido también avanzar bastante en el desarrollo clínico de estos fármacos, de las vacunas COVID. Como os decía, nuestra función es identificar nuevos riesgos que no pueden detectarse antes de la autorización y resolver las incertidumbres que pudieran haber surgido. Para nosotros, la farmacovigilancia no debe ser solamente una actividad pasiva, la tradicional que conocemos de recibir las comunicaciones, las notificaciones de reacciones adversas. Debe ser también proactiva. Y para eso ahora las compañías, en el momento de autorizarse un medicamento, ya presentan un plan de gestión de riesgos para caracterizar bien qué actividades van a realizar ellos de farmacovigilancia. Lo explicaré un poquito más después, aunque realmente la notificación de reacciones adversas sigue siendo muy, muy importante para nosotros. Estos son pues un poquito las 4 etapas de las que os hablaba antes: identificar las nuevas señales. De todo esto hacemos siempre nosotros, pues inmersos en la Unión Europea, una evaluación conjunta con otros países. Actualmente no se toman decisiones sobre ningún fármaco unilateralmente por ningún país, a no ser que solo esté en tu país. Por ejemplo, eso nos pasó no hace tanto con el Incitan, que solo estaba en España. Además, llevamos a cabo proyectos en toda la Unión Europea, normalmente en forma de estudios observacionales durante la vida útil del fármaco. Y por último, todo lo que es lo que os comentaba tan importante de informar y comunicar. Sobre vacunas COVID, además, hemos comunicado constantemente porque sabemos que existía una gran preocupación, bueno, aparte de atención mediática, una gran preocupación en la población general y en los profesionales sanitarios, pues acerca del devenir de la pandemia y del devenir de la vacunación, lógicamente. Entonces, hemos hecho constantemente informes públicos periódicos sobre la seguridad de las vacunas COVID y notas específicas sobre cada uno de los problemas que han ido surgiendo. Para ello, nosotros, antes de que se autorizaran las vacunas en la división, desarrollamos un plan de farmacovigilancia frente a las vacunas, de las vacunas frente a COVID, que podéis encontrar, si queréis, en la dirección web que os he puesto abajo, que contempla estos 4 pasos. Y así se va a estructurar mi charla, finalizando con un ejemplo y, bueno, pues unas conclusiones. Vamos a ver cómo identificamos las señales, que sería pues el primer paso, ¿no? Como os comentaba, aunque la farmacovigilancia moderna intenta ser
más bien proactiva, queremos que sea muy proactiva, en realidad aquí lo importante es disponer de sistemas ágiles que abarquen a toda la población para ayudar a identificar esos nuevos riesgos potenciales. Y la verdad es que hasta la fecha no se ha identificado, no se ha encontrado nada mejor que la notificación espontánea para ese primer paso de posible identificación, ¿no? La notificación espontánea de acontecimientos adversos de profesionales sanitarios y, bueno, ahora también, desde hace ya unos años, pueden notificar los pacientes. Los profesionales sanitarios siguen teniendo la vía habitual, tradicional de la tarjeta amarilla, pero para los pacientes y para los profesionales sanitarios también existe la vía adicional de notificarlo a través del formulario web de Notificarra, que además dirige a cada comunidad autónoma en las lenguas cooficiales, etcétera. Porque en todo esto es importante reseñar la estructura y la labor de los centros, o sea, la estructura del Sistema Español de Farmacovigilancia y la labor de los centros autonómicos de farmacovigilancia. La agencia sola, aunque somos el centro coordinador de todo el sistema, no podríamos trabajar sin la ayuda de los centros autonómicos de farmacovigilancia, que son los que tienen el contacto con vosotros, los profesionales sanitarios, y donde realmente llegan las notificaciones. Compartimos, nosotros, nuestra labor simplemente es de coordinación de ese sistema español, de esa recogida de notificaciones, y compartimos la base de datos que tenemos común, que es FEDRA, que también gestionamos nosotros, porque FEDRA es, bueno, una base de datos complicada, porque todos los datos que contiene FEDRA al final son vertidos a la base de datos europea EudraVigilance. Entonces, bueno, tiene que cumplir, compartir una serie de estándares con ellos y tal. Por supuesto que deciros que todos estamos implicados en contribuir, notificando las sospechas de posibles reacciones adversas. Y esta es nuestra primera fuente de datos, ¿no? Comentaros, he sacado los datos del último informe, del informe público número 14 sobre farmacovigilancia de vacunas COVID, que hasta el 6 de marzo, o sea, ya serán muchas más, casi 100 millones de dosis se habían administrado en la población española, con casi 41 millones de personas vacunadas con al menos una dosis. Como sabéis, la vacuna más ampliamente distribuida en nuestro país, en España, ha sido Comirnaty, que es la vacuna de Pfizer. Casi 2/3 de las dosis administradas corresponden a ella. Spikevax, la vacuna de Moderna, tiene como alrededor de un 23%, y luego ya las dos vacunas adenovirales que también se han administrado. Un 10% Vaxzevria y Janssen un 2%. Este 2%, que parece insignificante, se lo comentaba ayer a Gonzalo, significa que 1 millón de personas en España se han puesto esta vacuna, lo cual no es nada despreciable. No ha habido otro medicamento, yo creo, que de repente 1 millón de personas en España se lo hayan tomado en un mes. No sé si el ibuprofeno conseguiría esas cifras de ventas. O sea, no es una tontería. Imaginaros las demás, ¿no? Esto pues ha permitido generar datos de farmacovigilancia de una forma constante y nos ha obligado a trabajar noche y día y de todo. Pero bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros aquí en el hospital? Y bueno, esto se ve claramente en los datos de notificación. Iban aumentando. Yo no sé por qué ya en 2019, que no había virus, bajaron un pelín. 2020, desde luego, fue el año de pandemia total sin vacuna. Las notificaciones bajaron un poco, totalmente comprensible. La labor asistencial estaba destinada a otras cosas, no solo a notificar. ¿Y qué ha pasado en 2021? Recordaros que las vacunas empezaron a autorizar Pfizer a finales del 2020 y el día de Reyes del 2021 se autorizó Moderna, que allí estábamos también, fue el regalito de Reyes. Pues, ¿qué ha pasado en 2021? Bueno, la cantidad de notificaciones ha aumentado muchísimo.
pero sobre todo a expensas de las notificaciones de vacunas, porque el resto, como veis, suponen pues todavía un poquito menos, estaría a nivel yo creo como de 2017. Un poquito menos incluso de lo de 2020. 2/3 de las notificaciones del 2021, más de 55.000, corresponden a vacunas. Esto no es ni bueno ni malo, o sea, el nivel de notificación es el que es con respecto a las dosis que se han puesto, contando que es que todo el mundo, digamos, entre comillas, ha tomado este medicamento. Y lo que significa es que se notifica, lo cual para nosotros es lo más positivo. ¿Y qué se ha notificado? Bueno, pues las notificaciones por vacuna van un poquito en consonancia con las dosis puestas. Desde luego de Comirnaty es de la que más tenemos, que es que sale de nuestra, perdón, porque esto sale de nuestra base de datos con el nombre del principio activo, que lo tiene ya otorgado por la OMS, que es esto de tocinamerán. Tal vez las vacunas de adenovirus tienen un poquito más de nivel de notificación o de tasa de notificación de la que correspondería por las dosis puestas. Y respecto a la gravedad, bueno, verdaderamente la mayoría, el 81%, son notificaciones que no cumplen, diríamos, los criterios de gravedad. Aún así, nosotros las monitorizamos, lo mismo no las miramos en tanto detalle, pero las monitorizamos y las cargamos en la base de datos, se transmiten a EudraVigilance, siguen el proceso habitual, aunque lógicamente ese 20% de notificaciones graves es lo que es donde más trabajamos, ¿no? En cuanto a número de notificaciones por sexo, comentaros que 3/4 partes corresponden a mujeres y no se han vacunado más mujeres que hombres. Pues esto es algo que sucede con las vacunas. En general, en todas las bases de datos de todos los medicamentos hay más notificaciones siempre de mujeres que de hombres. No con tanta diferencia, tal vez un 60-40, pero para vacunas sí. Es algo ya conocido, por lo que sea, bueno, por lo que sea, serán cuestiones hormonales seguramente, las mujeres somos más susceptibles a los efectos de las vacunas, probablemente para bien o para mal. Y esto, uy, que me voy. Y esto además se repite, esto es de FEDRA, los datos de la base de datos española, pero si sacas los de EudraVigilance o los de la base de datos francesa, cualquier otra base de datos europea con un tamaño similar a FEDRA, que no todas lo tienen, muestran una proporción similar. Es así. O sea, y bueno, por edades, realmente, pese a la cantidad de gente mayor que se vacunó tan pronto y tal, no hay un aumento de tasa de notificación en los grupos de edades más mayores, afortunadamente, ¿no? Y eso que incluso a ellos, las personas tan frágiles, las reacciones leves, mucha diarrea, mucha fiebre, pues pueden ser más... bueno, pues que les afectan mucho, les pueden afectar más a su calidad de vida, lógicamente. Bueno, nosotros, una vez que tenemos las notificaciones en las bases de datos, nos ponemos a hacer cosas con ellas, ¿no? Nos ponemos a hacer fundamentalmente números, ¿no? Estadísticas. ¿Qué sucede? Que en las grandes campañas de vacunación hay que hacerlo de forma diferente, como lo hacemos habitualmente. En las grandes campañas de vacunación hay que hacer lo que nunca nos habíamos visto en esto, tampoco nos sabíamos muy bien, lo que es el análisis de casos observados frente a los esperados. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando se va a vacunar toda la población, tantísima gente, lo primero que hay que conocer es la incidencia de esos eventos en la población general, lo que se espera que suceda en la población general. Y luego, pues ver lo que estamos observando en la población que se ha vacunado. Si lo que se observa es lo mismo que lo que se espera, no debería ser menor, porque tampoco la vacuna tiene por qué prevenir otras cosas, pero bueno, a veces sucede, pues bueno, tranquilo. Si lo que se observa es mayor de lo que se esperaría, pues ahí es donde puede surgir una señal.
una señal que hay que seguir investigando. Para poder realizar estos análisis es imprescindible tener varios pilares. El primero es disponer de los datos de vacunación actualizados. Eso nos los facilitaba Salud Pública del Ministerio puntualmente. Tenéis que tener en cuenta que en el punto álgido de la campaña de vacunación, de un día a otro, a lo mejor variaba 500.000 personas. Entonces nosotros teníamos que, no es lo mismo tener unas notificaciones con 500.000 personas menos vacunadas, que, o sea, los necesitábamos actualizados. Pero luego necesitamos otra cosa que parece que es sencilla, pero no siempre está, que es las incidencias basales del problema de salud en la población general, de todo lo que te va surgiendo con vacunas. ¿Qué incidencia yo espero que esto tenga en la población general? Para eso, desde el principio que nos dimos cuenta que teníamos que hacer estos cálculos, ya se creó un consorcio europeo, que es el ACCES, en el que ha participado España, para ir calculando estas cosas con cifras de antes de la pandemia. Luego os lo explicaré un poquito mejor, porque claro, la pandemia trastocó todo. Puede variar, además, hacerlas por grupos de edad, sexo, época del año o país incluso, y como os digo, antes de la pandemia. En este proyecto ACCES, como os digo, de la Unión Europea, participan varias bases de datos de historias clínicas españolas. En nuestro caso concreto, además, BIFAP, que es la base de datos de historias clínicas electrónicas de la agencia, y eso nos ha permitido otra cosa importante, que es disponer de incidencias basales de población española. A lo mejor nos podían servir las de otros países cercanos o las de Europa en general, pero encima es que al haber participado nosotros directamente con la base de datos BIFAP en el ACCES, tenemos las de población española. Además, el sistema de farmacovigilancia o de notificación tiene que estar consolidado para poder hacer estos cálculos. ¿Qué significan estos cálculos? Pues que si aparecen, por ejemplo, 5 casos de meningoencefalitis 2 semanas tras vacunar a 1 millón de personas, pues eso estaría dentro de lo que se espera que ocurra en la población general. Igual que si aparecen, por ejemplo, 23 casos de convulsiones generalizadas. Nosotros, además, puesto que había casos complicados para nosotros de evaluar, nosotros no somos clínicos, que estemos como vosotros día a día al pie del cañón, desde el principio contactamos con FACME, con la Federación de Asociaciones Médicas Española, entonces con la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, con la de Neurología, según nos iban surgiendo cosas, que había todos los días de todo, claro, con la de hematología y hemoterapia, y nos iban asesorando sobre los casos que recibíamos, cuáles podían ser, cuáles no, etcétera. La verdad es que la labor de ellos ha sido tremenda. Bueno, hasta aquí, más o menos, todo esto lo iba haciendo un poco cada país por su cuenta, para ir controlando cómo iba la vacunación en su país, lo que iba surgiendo, tener sus casos limpios, sus bases de datos limpias. Pero claro, es importante lo que os contaba, que todo esto no queda solo en España, se hace una evaluación conjunta en el PRAC, en el ámbito europeo. El PRAC es el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, junto con la que nos iban proporcionando los titulares de autorización de comercialización, claro, porque ellos seguían con estudios, como os ha contado Gonzalo, seguían con muchas cosas en marcha, más las obligaciones que se les habían impuesto. Como os decía antes de autorizar cualquier medicamento, nosotros pactamos, bueno, no es que pactemos, es que es una de las condiciones de autorización, además de la ficha técnica, el plan de gestión de riesgos de cada medicamento. Cómo va a realizar la compañía la farmacovigilancia de ese medicamento. Para las vacunas, además, se les exigió desde la Unión Europea algunas cositas adicionales. Normalmente, cuando se autoriza un medicamento, nos tienen que presentar unos informes cada 6 meses. Aquí, debido al volumen de vacunas que se iban a administrar, esto no era aceptable. Les exigimos que los informes, por lo menos al principio, fueran todos los meses. Y además de los estudios que les quedaban por acabar, alguna cosa, estudios específicos, ¿no?, sobre seguridad en algunos grupos, por ejemplo, en embarazadas, etcétera.
Nosotros en el PRAC, junto con los datos de todos los países, hemos ido evaluando los informes mensuales que nos han presentado las compañías, así como las señales que se han ido identificando. Comentaros que las señales tampoco surgen solo de estos cálculos que hacemos, surgen también, por ejemplo, de cualquier publicación de otras autoridades, a veces, como luego veremos un poquito en el caso de la miocarditis, porque hemos también estado ciertamente en contacto con la FDA, con la OMS, etcétera. Esto es, digamos, en lo que más trabajamos, pero de cualquier publicación puede surgir una señal. Y de resultados de estudios. Comentaros que aparte de lo de las compañías, nosotros, como el que os he hablado de las incidencias basales, ya pusimos en marcha varias cosas. Y en realidad ha surgido más evidencia muchas veces de los estudios que hemos ido haciendo los países que los de las propias compañías. Y si como resultado de estas evaluaciones se ha concluido que puede haber una relación causal entre el evento y la vacuna, pues esta información se ha introducido en la ficha técnica, en el prospecto y en algunos casos, como en el caso de síndrome de trombosis con trombocitopenia y las vacunas adenovirales, en algunos casos dio lugar a algún cambio en la estrategia de vacunación. Comentaros que, bueno, lo que os decía antes un poco también, no solo es los números. A nosotros nos gusta, aunque realmente con la cantidad de casos que hemos recibido de vacunas a veces se nos iba un poquito de las manos, nos gusta hacer una evaluación no solo cuantitativa, sino cualitativa de los casos. Hay que evaluar correctamente la información que recibes de los casos. Lo que se notifica no siempre quiere decir que haya una relación de causalidad. Me acuerdo de este caso que tuvo mucha repercusión mediática. Esta profesora, que desgraciadamente murió de 43 años, en Málaga tras recibir una dosis de la vacuna de AstraZeneca. Parece ser que al final ella tenía, bueno, después de la autopsia, predisposición, o sea, ciertas enfermedades anteriores para sufrir el accidente cerebrovascular del que desafortunadamente falleció. Lo que os comentaba de los estudios observacionales que hemos puesto en marcha en conjunto con el resto de las autoridades de la Unión Europea. Bueno, de BIFAP ya os he hablado. Es un proyecto realmente estupendo, yo creo, por el cual se ponen en común las historias clínicas electrónicas de atención primaria, pero ya sabéis que en la mayoría de las comunidades desde atención primaria ya se tiene acceso a toda la especializada y eso se pone o sea, es como un poco como FEDRA, nosotros lo coordinamos desde la agencia, con lo cual tenemos registros electrónicos de más de pues casi ya 20 millones de pacientes de españoles, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos buscar muchas cosas, podemos buscar muchos eventos. Esta base de datos nos ha servido para calcular las incidencias basales que esperaríamos de cualquier enfermedad antes de la pandemia y ver lo que está pasando después. En realidad, nosotros al principio no calculamos de todo, calculamos lo que llamamos los AESIS, que son, los define la OMS como aquellos eventos que ya se han relacionado en alguna ocasión anterior con vacunas, pensando que íbamos a encontrar lo mismo, aunque luego ha habido más cosas. ¿Por qué? Porque se han puesto más dosis, no ha habido otra vacuna que se haya administrado tanto. Y nos ha permitido tener estas tasas de incidencia de la población española. Aparte, este estudio ya está finalizado, ya tenemos estas tasas basales calculadas, pero aparte estamos participando en algún otro. Por ejemplo, en este otro que monitoriza la incidencia de estos mismos AESIS en la población general después de la vacunación. Este es el Early Monitoring. Este otro es, este sí que va ya a evaluar la asociación entre vacunación y evento. Nos ha ayudado mucho con el tema de la miocarditis, también del síndrome inflamatorio multisistémico, primero en niños y que después ha habido también algún caso en adultos. Y el último, este os sonará tal vez más, que es para ver la
la efectividad en mundo real de la vacunación en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Son estudios realmente poblacionales con una muestra tremenda que pueden generar una evidencia muy robusta. Y para finalizar ya comentaros lo que pues nuestras actividades de comunicación, que al final son las más importantes, porque si de los resultados de todo esto que hacemos nadie se entera, pues no sirve para nada. Sobre cada uno de los, bueno, no todos, pero de los más importantes problemas que han ido surgiendo sobre la seguridad de las vacunas COVID, ya hemos hecho 17 notas informativas de seguridad que también distribuimos a las asociaciones profesionales y de pacientes. Y ya hemos hecho 14 informes públicos así generales. Al principio eran quincenales, luego hemos pasado a hacerlos mensuales. Lo que pasa es que ahora estamos en el impasse, que el siguiente ya va a ser de 2 meses, ¿no? Ya se está vacunando a menos gente, no hay necesidad de estar todos los meses en base al número de nuevas dosis puestas. Estos informes públicos son muy interesantes porque tienen una información general sobre las notificaciones, primero las recibidas en España, con acceso a unos paneles interactivos. Aquí tenéis el link a la derecha, los resultados de los estudios, todo eso además puesto en contexto de las evaluaciones que hacemos en el PRAC, que dan lugar o no a cambios en las condiciones de autorización, es decir, en la ficha técnica y prospecto, y una sección de preguntas y respuestas. Y luego, aunque esto no es un documento nuestro, hemos colaborado con la Sociedad Española de Neurología y la de Hematología y Hemoterapia en el documento sobre diagnóstico y manejo de casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia, por ejemplo, porque bueno, era realmente un evento clínico bastante nuevo y desde el principio las dos sociedades comentaron que había que realizar una guía de manejo de los casos para conocimiento de todos vosotros. Colaboramos con ellos en base a las características de los casos que estábamos recibiendo. Bueno, y ya un ejemplo, he estado pensando, porque ha habido varias cosas, como sabéis, un ejemplo que tenga un poco de todo, ¿no? Que naciera, bueno, desde el inicio y que haya tenido estudios, casos, modificación de ficha técnica, etcétera. Y se me ha ocurrido pues todo el tema de los casos de miocarditis y pericarditis con las vacunas de RNA. Realmente de esto, puesto que los primeros que empezaron a vacunar a población realmente joven fue en Israel, entonces cuando ellos empezaron a tener los primeros casos ya nos llegaron a través de la OMS, porque bueno, con la FDA sí que tenemos como una vía más abierta. Israel fue a través de la OMS. Y entonces ya nos habían puesto sobre aviso. Cuando se empezó aquí a vacunar a población joven, ya empezamos a vigilar un poco lo que íbamos teniendo. El número de notificaciones totales de miocarditis, pericarditis y pleuropericarditis y la tasa de notificación, siempre en base a 100.000 dosis administradas, ¿no? Y desde el principio también empezamos a ver que el número de notificaciones que recibíamos era esto, pues, que se centraba en los grupos de edad más jóvenes, ¿no? Cuanto más joven eres, más notificación. Cuanto mejor, como dirían los políticos, peor. Cuanto más joven eres tú, peor. Lo que sí es que nos tranquilizó también desde el principio que la mayoría de los casos se recuperaban pronto. Se nos notifican realmente muchas veces en los primeros días, enseguida tras que suceda, sin saber si el paciente se está recuperando, y luego pues a través de seguimientos y tal íbamos viendo pues que las noticias eran positivas. Pero hacíamos más cosas, ¿no? Aparte de por década de vida, hacíamos análisis por sexo. Bueno, aquí se vuelve a ver pues que cuanto más joven eres, peor en cuanto a número de notificaciones, pero además los casos se concentraban, en este caso, en los hombres, al contrario de lo que suele ser habitual. Y si ya lo miramos por dosis,
Pues, desde luego, las tasas de notificación, en principio, se acumulaban tras la segunda dosis, sobre todo. O sea, la alerta era chicos jóvenes, segunda dosis. Y luego he puesto los datos de Spikevax por no repetir los de Comirnaty, he puesto los de la vacuna de Moderna, por no repetir tanto porque se vio casi también desde el principio que aunque las dos compartían el riesgo, era siempre un poquito mayor por Spikevax. Sí, acabo enseguida. Estos son las tasas de notificación en España sacadas de BIFAP. Aquí se ve, antes de la pandemia, porque con la pandemia todo se descontroló. O sea, serán de 2019, entiendo. Y bueno, sí que se ve que realmente es que hay una franja de edad donde más joven y sobre todo en chicos donde las miocarditis son más frecuentes, pero eso no quiere decir que encima la vacuna no aumente más el riesgo. Esto es el análisis de casos observados versus esperados. No sé si se ve. Sí, fenomenal. Y entonces, con una ventana de riesgo de 2 semanas tras la vacunación, que es la que nosotros solemos considerar, hay alguna que hemos alargado un poquito más, por ejemplo, las trombosis puede ser un poquito más, y teniendo en cuenta diferentes niveles de infranotificación, nos seguía confirmando que la desproporción es mayor en aquellas franjas de edad más jóvenes. Esto no está por sexo, pero si lo hacemos por sexo, sale en los chicos mucho más alta. Incluso aunque no hubiera infranotificación, que siempre sabemos que la hay. Bueno, esto más o menos todos los países lo íbamos haciendo y estábamos ahí alerta. Lo que sirvió para acabar, digamos, y redondear esta evaluación fue el estudio que hicieron los franceses en la base de datos de su Sistema Nacional de Salud, incluyendo a gente relativamente joven, toda la población vacunada entre 12 y 50 años, estimando el riesgo de miocarditis y pericarditis. Esto es la ventana, para mi gusto es un poquito corta, 7 días después de la vacunación. En el verano, esto lo hicieron en el verano pasado, emparejando cada caso de miopericarditis con 10 controles de la misma edad, sexo y lugar de residencia. Y desde luego lo que vieron es que aumentaba con las dos vacunas de RNA, tanto Comirnaty como Spikevax, pero sobre todo con Spikevax, como veis, y además era mayor con las segundas dosis, es decir, corroboraba simplemente lo que ya habíamos ido viendo con la notificación espontánea. Y además, si se centraban en hombres de entre 16 y 29 años, el riesgo era mayor. A nosotros en estos casos además nos gusta calcular el número de casos adicionales que se esperarían en esa ventana de riesgo, en este caso tras la segunda dosis, y además lo hicieron en esta exacta franja de edad. Por cada 100.000 dosis con Comirnaty se esperarían 3 casos adicionales y con Spikevax, la vacuna de Moderna, 13. Siempre el riesgo ha salido, aunque lo comparten ambas dos vacunas de RNA, siempre es no es un poquito, es bastante más, diría yo, para Spikevax. Bueno, y para terminar, pues nosotros, claro, lo que hacemos lo tenemos que comunicar. Entonces, tenemos que tomar decisiones, que es el cambio en ficha técnica. Esta es la de Spikevax, pero se introdujo para Comirnaty exactamente igual, con sus números, que son un poco diferentes, como os digo, y además lanzamos la correspondiente nota de seguridad para conocimiento de profesionales sanitarios. Entonces, deciros que simplemente gracias a todos estos análisis y a los estudios realizados en el fondo con datos de vida real y a la cooperación de todos, profesionales, investigadores, agencias europeas, la colaboración conjunta además en los comités de la EMA, hemos conseguido conocer en un año aspectos no tan relevantes no solo como el exceso de casos de miocarditis con las vacunas de ARN, sino también todo aquello del síndrome de trombosis con trombocitopenia, que no lo he presentado porque los estudios con notificación está claro, pero los estudios no son tan consistentes. Hay estudios en ambos sentidos.
Se ha lanzado a estudiarlo todo el mundo y a lo mejor no nos hemos ocupado de hacer un buen estudio único, robusto, ¿no? O también el síndrome de Guillain-Barré con las vacunas adenovirales, que en realidad esto es algo que ya cabía esperar, estaba dentro de los primeros AESIS que nosotros vigilábamos. Es importante, como conclusión, es importante que sigáis notificando casos con la información más detallada posible, sobre todo si los casos son graves, si son cosas que no se conocen. ¿Quién iba a esperar esto, por ejemplo, de las miocarditis o las trombosis, que además van con trombocitopenia? Eso no lo esperábamos nadie. Probablemente con otras vacunas suceda igual, pero como no se pone este mismo número de dosis en un plazo de tiempo tan corto, nunca lo sabremos. Se notifican acontecimientos adversos que luego nosotros, bueno, en colaboración con clínicos de las sociedades tenemos que evaluar. No siempre, o sea, pueden ser eventos coincidentes, no tiene por qué existir una relación causal con la vacuna. Son fundamentales los estudios, como habéis visto, no todo es la notificación espontánea, aunque para nosotros es el punto, el trigger ¿no? El punto de partida inicial y sigue siendo muy importante. Entonces, agradecer, por supuesto, a FACME y a todas las sociedades científicas que han colaborado con nosotros en hacer las recomendaciones. Además, la colaboración con ellos entendemos que fomenta la notificación, que para nosotros es muy importante. Y luego comentaros que, gracias a Dios, en la Unión Europea, no solo en España, no tenemos por qué ser los mejores, tampoco los peores, desde luego, los sistemas de farmacovigilancia son robustos y suponen una garantía para los ciudadanos, y que seguimos necesitando vuestra colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rayón. Bueno, el granito, ¿no?, de arena que nosotros podemos aportar en ese tiempo que hacemos una notificación, ¿no?, realmente pues, puede ayudar muchísimo. Podéis ir enviando las preguntas a través del chat, de los canales habilitados, y que las haremos al final. Y ya pasamos a la última presentación de esta mesa. Joaquín no necesita presentación, no, pero te presento igual. Joaquín Sáez, del Servicio de Farmacología Clínica, y presentará pues, la farmacovigilancia activa o el farmacovigilante. Vale, muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a todas y a todos. Yo soy farmacólogo clínico y trabajo en el Comité Técnico de Farmacovigilancia, que, como bien ha dicho el doctor Castells al principio, es un comité multidisciplinar y yo aprendo mucho cada día de todos ellos, y es lo que más me gusta. Y dedicarse a lo que te gusta es un plus siempre. Yo quiero presentar la visión de la farmacovigilancia de hospital, de médicos, enfermeras, farmacéuticos que nos dedicamos, en algunos parcialmente, otros casi en nuestra totalidad del tiempo, a la farmacovigilancia. Antes ha presentado Gonzalo Pilar la farmacovigilancia regulatoria, que es esencial, poder tomar decisiones, pero en este hospital y en otros también me consta, y en centros de salud se hace farmacovigilancia a nivel de centro sanitario, y yo quiero presentar la visión y cómo lo vivimos desde el punto de vista de la vacunación, la campaña de vacunación. Como sabéis, bueno, repasando un poco la historia, ¿no?, de lo que hemos pasado, el 2 del 12 pues aprobaba en situación de urgencia la primera vacuna, el 21 del 12 venía la aprobación de la EMA, el 26 del 12 salían las noticias, las primeras vacunas, y todos aplaudíamos, y el 27 del 12 veíamos a la primera paciente en una residencia de ancianos que se vacunaba. Claro, a mitad de enero, el reloj en mano, se empezaría a vacunar a profesionales sanitarios de primera línea, y obviamente esto era urgente porque se necesitaba ya cubrir a los profesionales que tenían mucho riesgo. Claro, esto nos hizo plantearnos la necesidad de poder dar soporte como Comité Técnico de Farmacovigilancia a los profesionales de nuestro hospital que se vacunaban, siendo una situación relevante o de la mayor importancia de salud pública, que menos que ofrecer soporte como comité de farmacovigilancia, y que menos que, además, en caso de que hubiera alguna reacción grave, poder tratarla y poder trazar circuitos asistenciales, ¿no? Y sobre todo
teniendo en cuenta la enorme incertidumbre que había en ese momento. Tuvimos que trabajar muy rápido porque era de un día para otro, tal cual, en Navidad, entre polvorón y polvorón, y reunión, y intentar trazar un plan, porque además, claro, la N de profesionales sanitarios, contando hospital, universidad y las fundaciones de investigación y DIVAPS, Fundació Clínic, son más de 6.000 profesionales, y además luego en una segunda etapa de la campaña de vacunación también se planificaría vacunar a pacientes inmunodeprimidos que, por supuesto, también tendríamos que estar pendientes de ellos. Y esto, además, se tuvo que hacer a contrarreloj. Yo que soy cinéfilo, pues voy a poner el ejemplo del making of, porque los directores de cine siempre dicen que una escena, por preciosa que sea, se acaba en segundos, pero el making of dura bastantes semanas, ¿no? Y yo lo que quiero presentar es cuál fue el making of de nuestra farmacovigilancia como centro hospitalario durante la campaña de vacunación. Lo primero que hicimos, y era necesario, fue aliarnos con Medicina Preventiva y Salud Laboral, fundamental, y nosotros como Comité de Farmacovigilancia. Además, un contacto muy estrecho con los profesionales del centro de vacunación, y yo recuerdo el primer día que se empezó a vacunar, que estábamos Gonzalo, Joan y yo allí, y luego vino Esther y luego vino Rosa, y estuvimos en contacto con los sucesivos días que se iba vacunando a pacientes y mirando en primera instancia, estando allí, si había reacciones. No hubo ninguna reacción alérgica grave, ya os lo adelanto, pero el hecho de estar ahí ya era un plus. Y además hicimos un seguimiento activo que ahora os voy a explicar, y una campaña de formación e información. Fue muy importante para esta campaña de seguimiento activo el contacto estrecho con el equipo de entrevistadores y el manejo de datos que montamos, y ahora os explicaré pues, cómo lo hicimos, ¿no?, en el making of. Entonces, el cómo lo hicimos lo plasmamos en un plan de farmacovigilancia, y este plan de farmacovigilancia tenía un componente de información y formación, que ya ha adelantado Pilar, que es esencial en farmacovigilancia, y no nos inventamos nada nuevo, sino que lo que hicimos fue aprovechar los materiales del Ministerio de la EMS e intentar elaborar materiales para nuestra web y la intranet, para que la gente que lo viera pudiera entender que las vacunas son seguras, cómo se producen, y que de alguna manera pudiéramos transmitir tranquilidad. Esto es lo primero. Luego, además, hicimos algunos trabajos específicos, grupos de trabajo ad hoc, que explicaré un poco más adelante, y un seguimiento asistencial y un seguimiento activo. El seguimiento lo plasmamos en dos pilares fundamentales. El seguimiento asistencial que hacemos habitualmente con todos los pacientes del hospital que reciben medicamentos y tienen reacciones adversas a medicamentos, a través del circuito asistencial de notificación RAM. Tenemos un sistema electrónico que nos permite recibir y un procedimiento de notificación, de manera que los profesionales del hospital pueden notificarnos reacciones, las evaluamos y tomamos decisiones en función de esto, y además hacemos la tarjeta amarilla que luego le llegará a Pilar. Entonces, además de este seguimiento asistencial, lo que decidimos fue poner un segundo bloque, que era el seguimiento activo, es decir, la tolerabilidad y la reactogenicidad a corto plazo. Lo que intentamos era caracterizar de forma exhaustiva cuáles son las reacciones que tienen lugar después de la vacunación, con un denominador bien definido a priori, y en una población más o menos homogénea, como era en primera instancia los profesionales sanitarios. Es decir, lo que había era mucha incertidumbre sobre cuál era la performance real, en el mundo real, de estas vacunas, que se habían estudiado en ensayos clínicos y en escenarios experimentales, pero que, bueno, todo el mundo tenía ciertas dudillas o ciertas cosas sobre cómo funcionarán. Bueno, pues lo que intentamos fue, además de establecer este seguimiento asistencial que hacemos con todos los medicamentos, pues hacer un seguimiento un poco más activo. Decir que en este seguimiento asistencial, ¿vale?, tuvimos una buena conexión con el Centro Autonómico de Farmacovigilancia, que es quien recibe las tarjetas amarillas que hacemos, y que fue esencial, por ejemplo, para comentar algunos casos, ¿no? Entonces, yo presentaré los resultados de los dos tipos de seguimiento que hicimos. Decir
decir que el seguimiento, vuelvo un momento para atrás, antes de embalarme con los resultados, que este seguimiento activo, y esto es importante decirlo, fue bastante laborioso en el sentido de que, bueno, tuvimos que trabajar a contrarreloj, además con un plan de farmacovigilancia que iba a incluir a muchas personas y que no sabíamos muy bien cómo hacer esta caracterización exhaustiva de la vacunación, es decir, con un mensaje de texto y una encuesta y un link a una encuesta, por llamada telefónica, cuestionario. Finalmente lo que decidimos fue que lo más razonable era poder hacer un seguimiento con llamada telefónica, porque además nos daba la opción de poder, de poder hacer consultas, ¿no? O de, que de poder tomar nota de las reacciones que nos referían las personas vacunadas. El montaje fue a través de un cuestionario estructurado, pero con un equipo de 10 profesionales del área del medicamento. Hicimos una guía para pasar el cuestionario, que era por llamada telefónica entre 3-10 días después de cada dosis de vacuna, y hicimos varios casos dummy para ensayar la forma de pasar las encuestas. Os puedo decir que fue muy laborioso porque eran muchos profesionales. Después creo que tengo una diapositiva que lo muestro, fueron muchísimas llamadas y establecimos reuniones periódicas casi cada día para ir revisando los resultados que íbamos obteniendo a tiempo real, y aquí fue esencial la colaboración con el equipo de manejo de datos para de alguna manera optimizar siempre la calidad y no solo la cantidad y el tiempo récord, sino también la calidad de los datos que íbamos teniendo, porque si lo hacíamos lo teníamos que hacer bien. Es decir, si queríamos caracterizar de forma exhaustiva, y aunque fuera short term, pero de forma exhaustiva, el perfil de tolerabilidad y reactogenicidad de las reacciones adversas, teníamos que hacerlo de esta manera. Pues un poco lo que observamos fue pues, que durante este seguimiento activo con este cuestionario que íbamos pasando por llamada telefónica, bueno, fueron 12.000 llamadas, porque al final con una tasa de participación del 64%, deciros que nosotros cuando íbamos a los centros de vacunación y estábamos allí, informábamos de que les íbamos a llamar, de que si no estaban disponibles no les apetecía contestar, pues no pasaba nada, pero que era importante para tener más información de la vacuna, al menos en nuestro medio, en el mundo real. Y de 5.088 personas que contactamos, pues al final, imaginaros, para llegar a esa cifra tuvimos que llamar a muchas más personas, lo que se tradujo en casi unas 12.000 llamadas en 4 meses, entre enero y abril, más o menos, que fue el periodo en el que tuvo lugar esta campaña de vacunación, y el equipo de entrevistadores, pues la verdad es que hizo un trabajo bastante importante y del cual estamos todos agradecidos. Bueno, los resultados que obtuvimos en el mundo real fueron, por ejemplo, comparando Pfizer con Moderna, en la primera etapa donde se vacunaron a profesionales sanitarios, las reacciones adversas que encontramos fueron muy similares en su amplia y gran mayoría de reacciones registradas a las que ya se habían descrito en los ensayos clínicos, como dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, malestar general, escalofríos, enrojecimiento del lugar de inyección o dolor en el brazo. Y como veis, por ejemplo, dolor en el dolor de brazo o inflamación de brazo era mucho más frecuente con Moderna, en rojo, como era esperable y como ya se había descrito, pero vimos que en el mundo real pues también era así, ¿no? Y además vimos que el perfil de reacciones adversas era muy parecido al que se había descrito, lo cual pues entendimos que era un mensaje, como dirían mis amigos británicos, reassuring, ¿vale? Y comparando con cuando se vacunaron en la segunda parte de la campaña de vacunación los pacientes trasplantados con Moderna, comparando los profesionales sanitarios que se habían vacunado con Moderna con los pacientes trasplantados que también se habían vacunado con la misma vacuna, pues observamos que el perfil de reacciones adversas, primero, era muy parecido, ¿vale? Y segundo, que en pacientes trasplantados había menos proporción y de reacciones adversas y de menor intensidad, ¿no? Pero en principio no había reacciones adversas diferentes en ninguno de los dos grupos a las que ya esperábamos. Y bueno, esto es el seguimiento activo y, como os digo, los dos seguimientos los hicimos de forma complementaria porque entendimos que era mucho más rico de esta manera. En el seguimiento asistencial, bueno, lo que encontramos, además deciros que además de las notificaciones en SAP, también establecimos un número de teléfono y un mail institucional para que cualquier persona vacunada de la institución
que nos pudiera contactar en cualquier momento, preguntarnos y consultarnos, ¿no?, sobre las reacciones adversas, lo cual yo creo que ayudó a que las personas se vacunaran con más tranquilidad. También establecimos un circuito de tratamiento para reacciones adversas graves, con una consulta, por ejemplo, de dermatología para inflamaciones, reacciones cutáneas y un procedimiento de trabajo, ¿vale?, en el que nos desplegamos por diferentes puntos, urgencias, centro de vacunación, y a veces íbamos entre varios sitios, y un procedimiento de trabajo de tratamiento para, por ejemplo, si alguien nos consultaba, mira, se me ha inflamado mucho el brazo, iniciar desde ese momento tratamiento con corticoides antihistamínicos y un circuito de derivación rápida en 24-48 horas a consulta, y poniéndolo todo en global, mensajes, emails, llamadas, pues recibimos alrededor de unas 400 consultas, pero fijaros que, a ver, de esas 400 consultas sí, hubo reacciones adversas graves, pero fueron relativamente pocas, ¿no? Si vemos los números de 400, en realidad solo consultaron urgencias 31, ingreso en hospital 8, en su mayoría algún presíncope, alguna fiebre autolimitada, y reacciones que realmente merecieron consulta ambulatoria en este circuito asistencial que he explicado, pues solo fueron 23, y por tanto reacciones adversas que realmente motivaron tratamiento o que pudieron ser graves fueron bastantes pocas, ¿no?, comparando los números. Después vino la época de las trombosis y la preocupación, ¿no?, por las trombosis con trombocitopenia, y de nuevo pues lo que hicimos fue un segundo mini proyecto, un grupo de trabajo con el doctor Reverter, que después os explicará muchas cosas, y junto con Medicina Preventiva y el Comité de Farmacovigilancia, y lo que hacíamos era revisar periódicamente todas las sospechas de trombosis que íbamos recibiendo, y en esa época, imaginaros, ¿no?, en un hospital, todos vacunados, viene paciente con trombosis, lo primero que sospecha es BIT, ¿no?, un síndrome de trombosis con trombocitopenia. Como hubieran bajado un poquito las plaquetas, ya el diagnóstico era casi de sospecha, era casi directo, ¿no? Entonces era importante tener este grupo de trabajo multidisciplinar para evaluar en qué caso realmente la sospecha era firme y en cuáles no, ¿vale? Pero veis que las cifras que he mostrado, pues que en su amplia mayoría las reacciones adversas fueron las esperables con los ensayos clínicos, que sí, hay algún caso grave, pero, por ejemplo, anafilaxia hubo una y el resto de reacciones alérgicas fueron leves, moderadas, 8 casos. Por tanto, yo creo que, al menos con los datos que hemos tenido en nuestra experiencia en la campaña de vacunación, podemos afirmar de que el beneficio-riesgo, con datos de vida real, sigue siendo ampliamente favorable. Y bueno, con esto acabo mi presentación y muchísimas gracias. Quedo pendiente de cualquier pregunta. Gracias, Joaquín, por ajustarte al milímetro. Le vale vida en ello. ¿Ya podéis, siendo moderator? Bueno, tenemos poquito tiempo. Yo creo que nos da para un par o tres de preguntas, ¿no, Joaquín? Sí. Entonces, tenemos algunas preguntas desde el chat, pero quizás si alguno de los asistentes... Allí tenemos una pregunta. Aquí, que os pasamos el... Sí, por favor, subid. subid. Sí, perdón. Hola, ahora sí. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, gracias por la ponencia, ha sido muy gratificante y muy entendedora. Mi pregunta es para saber hasta cuándo se farmacovigila un medicamento, es decir, en este caso de la vacuna, entiendo que los medicamentos normales supongo que habrá evaluaciones periódicas, pero en el caso de la vacuna, ¿hasta cuándo se puede presentar un efecto secundario que pueda estar relacionado con la vacuna? Gracias. Gonzalo, Pilar, si queréis. Yo no. Es que no sé si va, no va, pero bueno, ya se me entiende. No se le pueden poner puertas al campo. La notificación de reacciones adversas es voluntaria y la pueden hacer los pacientes. Si a ti te ocurre algo que, aunque sea remoto respecto a la vacuna, tú crees que puede estar considerado, lo notificas la sospecha de que para ti eso puede estar relacionado con la vacuna.
y por tanto después cuando se reciba se valora, se mira la verosimilitud, la probabilidad, la causalidad, la secuencia temporal, que en este caso dirán, hombre, hace demasiado, pero aquí no se valora tanto el recibir una solicitud. Tú imagínate que notificas algo que te ha pasado 5 meses después de la vacuna. Ah, venga, pues esta mujer o este hombre lo han notificado porque le preocupa, pero es improbable. Ahora empiezan a acumularse notificaciones similares y ahí eso empieza a adquirir carta de naturaleza como una señal de farmacovigilancia. Y ahí es donde saltan las alarmas y los expertos se ponen a currar y a rastrear. Pero no hay ningún límite ni de tiempo, ni de forma, ni de naturaleza de la reacción. Se notifica lo que uno cree que es preocupante y que puede ser debido a un medicamento que tomó. ¿Alguna otra pregunta entre el público? Allí tenemos otra. ¿De pie o sentada? Buenos días, soy Eva Montaner, farmacóloga clínica responsable del programa de farmacovigilancia del Hospital Germans Trias y Pujol. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta jornada de farmacovigilancia. Y bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Rayón. En relación a las alertas que se emiten, ¿no?, desde el PRAC o desde la agencia, bueno, hay distintos estudios que dicen que la notificación espontánea, ¿no?, colabora o participa o es motivo de la alerta únicamente la notificación espontánea pues en 1/3 y que con otros estudios en 2/3 partes, así para, en general, ¿no?, las alertas de los medicamentos que salen. Y la pregunta es, en relación a la vacunación, si sabe, porque igual no lo han analizado, la importancia, ¿no?, de esta notificación espontánea a la hora de emitir estas alertas o notas informativas. Si tiene un poco eso, ¿no?, la magnitud. Bueno, ya lo he comentado un poquito. Para nosotros, en el caso de la vacunación COVID, la notificación espontánea ha sido fundamental. No había estudio que fuera capaz de tener la agilidad de las notificaciones que recibíamos todos los días. Para identificar señales realmente no hay una herramienta mejor. En el caso de la vacunación ha sido crucial, pero en general, ¿no? En general, para nosotros la notificación es un pilar fundamental. Luego, a veces hay estudios que ratifican esto o que no, y tienes que dar marcha atrás, pero la notificación sigue teniendo su valor. Y en el caso del COVID, que todos los días, pues es que vosotros lo sabéis mejor que nadie, que de un día para otro las cifras de vacunados cambiaban exageradamente. Si no tenemos un sistema ágil, si tenemos que esperar a resultados de estudios, apaga y vámonos. Y eso que los estudios, al poder incluir mucha población, se considera o podemos considerar que van a ser robustos y que van a aportar evidencias. Pero en este caso la notificación ha sido fundamental. En el caso de las miocarditis, además, sí que hemos tenido un buen estudio, y hay algún otro en países nórdicos. Sí que hemos tenido un buen estudio que nos ha ayudado a tomar la decisión. En el caso del síndrome de trombosis con trombocitopenia, ya os digo que no. Las notificaciones están clarísimas. Una cosa rara, vamos, no es una cosa habitual. Las notificaciones están claras. Los estudios hay de todo un poco, ¿no? Todavía no hemos dado con la tecla, a lo mejor. Sí, pero para nosotros es importantísimo seguirlo haciendo, ¿eh? Y agradeceros porque aunque habéis visto que en el 2020, este año horrible para todos, las notificaciones bajaron, fuimos capaces desde España de lanzar una señal con la famosa cloroquina y trastornos psiquiátricos que se lanzó desde España, y bueno, como las fichas técnicas de este medicamento estaban como estaban, pues se puso en ficha técnica, bien puesto, con las características de los casos que había. En principio la lanzamos en España, pero luego, claro, buscaron los demás y allí había, y agradeceros muchísimo, porque nosotros nos sorprendía que según estabais nos siguieran llegando notificaciones de cloroquina.
pues es de agradecer, de verdad, ¿eh? Y sirvió para alertar, oye, que es que la gente hasta se suicidaba, hubo varios casos. Tampoco se sabe muy bien. Es de agradecer que se notificara y es de sorprender que se siguiera usando cloroquina. Sí. Bueno, esto fue muy al principio, ¿eh? Bueno, Cuando no había otra cosa. Aún así. El lopinavir, ritonavir, ¿no? Sí. Sí. Poníais también, bueno, no sé. Bueno, y, Qué horror. y las notas de seguridad que elaboráis en función de estas notificaciones no son de mucha utilidad. Nosotros la verdad es que también deciros una cosa, las notas que sacamos tampoco son en base a cosas que nosotros recibimos, normalmente van tras una evaluación europea para tener cosas robustas, no decir cosas contrarias a la EMA. Alguna vez sí, alguna vez nosotros tenemos más casos o vemos que el medicamento se está utilizando de forma diferente en España y pensamos que es bueno hacer una nota, o si tenemos más casos que otro país, por lo que sea, por nuestro sistema asistencial, por lo que sea. A veces nos desmarcamos un poco de la EMA, pero no es lo habitual es que vayamos en consonancia y son evaluaciones no solo con lo que tenemos en España, es un poquito más amplio, no sé si me explico. No sé si tenemos tiempo para una última Sí, pregunta. una última pregunta y pasamos. Una pregunta que viene del público que está conectado a distancia y son, bueno, 3 preguntas que van en el mismo sentido. Ha llamado mucho la atención el hecho que haya muchas más mujeres que hayan presentado reacciones adversas, ¿no?, con la vacuna. Eso es un efecto que nosotros en alergia también vemos, es decir, las mujeres tienen más alergias a medicamentos y entonces preguntan cómo se gestiona esto. Es decir, hay que hacer estudios específicos, hubo una previsión anterior de que realmente esto estaba pasando. ¿Hay que hacer alguna vacuna especial para hombres y otra para mujeres? Uy, qué difícil. Qué difícil. Es que esto es así con todas las vacunas. En general, en todas las bases de datos de notificación siempre hay más notificaciones de mujeres. Ya os digo que quizá en no tanta desproporción, pero está claro que las mujeres somos más susceptibles a los efectos adversos de los fármacos. Con vacunas la desproporción es aún mayor y pasa con todas. Lo de las 3/4 partes de vacunas es una regla conocida. ¿Que habría que hacer vacunas específicas para mujeres? Es que no sé qué vacuna podría verse libre de todo. Todos los medicamentos tienen sus riesgos. Buscar una vacuna, ¿qué opinas, Gonzalo? Pero yo opino, lo que pasa es que mi opinión no es políticamente correcta, pero pero no hago valoraciones, son hechos. Yo en San Pablo estuve trabajando un tiempo haciendo estudios de fase 1, donde se daba o el tratamiento activo o placebo a voluntarios y voluntarias sanas. El porcentaje de voluntarios y voluntarias que presentaban una u otra reacción adversa al placebo estaba siempre en torno o superior al 30%. Pero es que entre los chicos estaba en torno al 20% y entre las chicas estaba por encima del 40%. ¿Por qué? Líbreme Dios de interpretar. Son datos. O sea que no es por mecanismo farmacológico. Yo creo que es por la manera de verbalizar lo que uno siente. Quizá algunos verbalizan con más facilidad y otros, no, si no me pasa nada, bueno, pues estoy un poco atontado. Hay quien dice No lo sé. también... Pero vamos, esto es hecho con placebo. No sé si es correcto porque ahora también pueden notificar los pacientes, como que al médico nosotras se lo explicamos mejor lo que nos sucede y el médico sí tenemos Bueno, más asertividad. o llámale, ¿se lo explicamos mejor o se lo explicamos más? Pues puede ser, ¿no? Que tenemos como más... Es que no sé, feeling. Es que, Antes de que nos clausuren la jornada, antes de acabarla, tenemos un par más de preguntas, pero bueno, son de unos temas muy particulares que vamos a tratar en las mesas siguientes. De modo que, si os parece, cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a los Muchísimas ponentes. gracias. Y gracias. Joaquín, le voy a preparar clase. Vale.